Que Dios les bendiga, amados hermanos, un gustazo saludarlos hoy, sábado 30 de septiembre. Estamos en la serie Encuentros con Jesús, día 44, ya casi se acaba esta serie, estamos en la recta final, los últimos devocionales realmente, y este devocional se llama Los últimos serán los primeros. Esta es una frase que dijo Jesús y que nos gusta, nos la sabemos, la repetimos a menudo, especialmente cuando nos toca al final de la fila, ¿no? Ahí en la fila para recoger comida, pero los últimos serán los primeros, decimos. Pero creo que no siempre entendemos cuándo la dijo Jesús, para qué la dijo y qué significa. El día de hoy vamos a descubrirlo. Así es que creo que va a ser un devocional de mucha bendición. No sé ustedes, pero a mí me ha encantado esta serie, leer estas historias de Jesús, encuentros de Jesús, escenas de sus hechos en el Evangelio de Mateo. Yo me siento que conozco más a Jesús porque me encanta ver estas historias y sentir que estoy ahí, que estoy viendo a Jesús enseñar, hacer milagros, sanar. Y así es como conocemos más a Jesús. Vamos a lo que nos toca el día de hoy, que es la continuación de la historia de ayer, una historia triste, donde el joven rico decidió no seguir a Jesús. Y hoy vamos a ver que después de que el joven rico decide no seguir a Jesús, nuestro Señor da una enseñanza muy importante a sus discípulos de lo que significa seguirle. Así es que va a ser un devocional de mucha enseñanza. Y antes de leer el texto, vamos a orar. Y también le quiero mandar un saludo a todos los hermanos de mi iglesia, la primera iglesia bautista de Garland, que muchos escuchan este devocional, y especialmente a Charlotte, quien tuvo una cirugía esta semana, el martes, de uno de sus ojos, y está bien, gracias a Dios, estuvo bien en la cirugía, está en reposo recuperándose, y les pido que oren por ella. Gracias a Dios por la hermana Charlotte. Vamos, queridos, a orar y después leer la palabra de Dios. Gracias, Señor, por tu bendición maravillosa. Día a día, Señor, que nos hablas y nos desafías a seguirte, Señor. Permítenos hoy decirte sí, decir sí a tu voluntad, decir sí, Señor, a tu amor. Te pido bendición para todos mis hermanos, de manera especial te pido por Charlotte, Señor, que pueda recuperarse al 100% y seguirte sirviendo con tanta pasión como siempre lo ha hecho. En el nombre santo de Jesús, amén. Amén, amados hermanos. Vamos a Mateo 19, del 23 al 30. Dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Vamos comentando, mis hermanos, porque recuerden, acaba de irse el joven rico, decide no seguir a Jesús porque es rico, y Jesús le dice: vende todo lo que tienes y sígueme, y aquel dice no. Y Jesús después dice esto: de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. A ver, esto no significa, hermanos, que los que tienen dinero no pueden ser salvos. No significa eso. Jesús está hablando de una cosa real, y esto es real. Estadísticamente, cotidianamente sabemos que una persona que confía en las riquezas, una persona que tiene mucho dinero, la verdad, así es. Es más difícil que se entreguen a Cristo. ¿Por qué? Porque es muy común que la gente que tiene mucho dinero se sienta mucho, se crea más que los demás. El dinero se le sube, se cree más, cree que no necesita a nadie, cree que todo depende de sí, confía en su dinero, confía en su poder. Y para poder entrar al reino de los cielos, para ser salvo, lo primero que hay que hacer es reconocer que no podemos. A los que tienen mucho, la verdad, les es más difícil reconocer que necesitan a Cristo. Les es más difícil confiar en Cristo Jesús y no en sus propias riquezas. No estoy diciendo que cualquier persona con dinero está perdida y se va al infierno. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cuesta más trabajo, es una realidad y es lo que está diciendo Jesús. Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Y luego lo repite, versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de los cielos. Yo viví en la ciudad de Nueva York. Mis hermanos, estuve sirviendo al Señor allí en una iglesia. Fue un tiempo corto, pero muy hermoso. Y esto que aprendí no lo aprendí cuando vivía allí, ahora que me acuerdo, lo aprendí en un viaje que hice con mi doctorado, con mi escuela. Estamos en un doctorado y fuimos a la ciudad de Nueva York porque mi maestro decía: yo quiero que vean lo que Dios está haciendo en todas partes del mundo. Pero no tenemos ni dinero ni tiempo para ir a China, y a Europa, y a África, y a Asia, y a Latinoamérica. No hay tiempo ni dinero para hacer eso. Entonces dijo: vamos a una ciudad como Nueva York, donde ustedes pueden encontrar gente de todas partes del mundo. Y fue una experiencia maravillosa porque fuimos a Nueva York no en plan de turistas, sino en plan de estudiantes,
visitando iglesias. Iglesias ricas, iglesias pobres, iglesias de asiáticos, de africanos, de latinoamericanos. Hermosa experiencia de ver lo que Dios está haciendo literalmente en todo el mundo, en una sola ciudad. Y hubo una iglesia que visitamos, una iglesia en inglés, de americanos en su mayoría, pero en Manhattan. Manhattan es una de las zonas más caras de todo el mundo. Algunas de las personas más adineradas del mundo entero viven en Manhattan. Y esta iglesia está ahí, en el mero centro de Manhattan, rodeada de gente con muchísimo dinero. Solo gente que gana millones de dólares puede vivir en esas zonas. Y ahí está él, un pastor presbiteriano, haciendo la obra de Dios. Y él nos decía esto: la gente rica, la gente con dinero, es la gente más dura, la gente más difícil de que se conviertan al Evangelio de Cristo Jesús. Es una obra difícil, pero no imposible. Ahora, déjenme hacer aquí un pequeño paréntesis, porque dice Jesús, es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja. ¿Qué significa eso? Simplemente significa que es difícil, es todo. Hay una leyenda por ahí que es falsa, ¿eh? No hay información, no hay evidencias que nos haga pensar que es verdadera esta leyenda, pero la enseñanza es bonita, por eso se las voy a contar. Dice esta leyenda que había una puerta en la ciudad de Jerusalén que se le llamaba el ojo de una aguja, y que esa puerta era chiquita, así es que las personas, incluso las personas, no podían pasar caminando así erguidos, tenían que inclinarse, agacharse para poder entrar por esa puerta, mucho más aún los camellos, si acaso cabían. Y entonces hay quienes dicen que existía esa puerta. No hay evidencias históricas de que haya existido, es una leyenda. Pero la enseñanza es esta: ¿cómo puedes pasar por el ojo de una aguja, por esa puerta? Solamente inclinándote, solamente humillándote. Ahora, es falsa esta leyenda, pero puede que tenga una enseñanza. El hecho de que para entrar al reino de los cielos hay que ser humilde. No puedes entrar al reino de los cielos siendo soberbio, confiando en tu dinero, creyéndote más que los demás. Versículo 25. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Se asombraron mucho los discípulos. ¿Por qué? No solamente porque lo que está diciendo Jesús es duro, ¿no? Difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos, sino porque tanto en aquella época como ahora también, a la gente que tiene dinero se le admira. Oh, tiene dinero, seguramente está haciendo algo bien. Tiene dinero. En aquella época incluso se consideraba que alguien con dinero era alguien que tenía el favor de Dios. Por eso tiene dinero, porque Dios lo ama más, porque es muy bueno, muy santo, por eso Dios lo bendice. Entonces, los discípulos, siguiendo esa tendencia a pensar que alguien con dinero es alguien que es bueno y que Dios lo ama y que se porta bien, por eso Dios lo bendice, se sorprenden y dicen, entonces, ¿quién podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús, y ese mirándolos Jesús se me figura así como de, mirándolos, como de que no han aprendido nada. Mirándolos Jesús les dice, para los hombres es imposible, mas para Dios todo es posible. Mis hermanos, ¿quién puede entrar en el reino de los cielos? ¿El rico? ¿El pobre? Ninguno. Todos estamos igual de perdidos, ricos y pobres estamos igual de perdidos. Ni el rico ni el pobre se pueden salvar a sí mismos, pero por la gracia de Dios cualquiera puede ser salvo si cree en Cristo Jesús, si recibe esa gracia de Dios, si es humilde para decir, no puedo salvarme, sálvame Señor, y recibe la gracia de Dios. Y después sigue diciendo el Señor Jesús, entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido, ¿qué pues tendremos? Esta pregunta de Pedro, algunos critican mucho a Pedro por esta pregunta, que es, Señor, nosotros dejamos todo por seguirte, ¿cuál va a ser nuestra recompensa? Pero noten que Jesús no lo regaña tanto. Es probable que Pedro más bien hace esta pregunta equivocada, no por avaricia, sino pues simplemente por confusión. Porque miren lo que le responde Jesús, de cierto os digo, que en la regeneración, o sea, en la resurrección, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también se sentarán sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y mira cómo Jesús está diciendo esto a sus seguidores, no solo a los discípulos. Vosotros que me habéis seguido, se sentarán sobre 12 tronos. ¿A qué se refiere eso de 12 tronos? Es una referencia a las 12 tribus de Israel. El número 12 en la Biblia habla del pueblo de Dios. Lo que Jesús está diciendo aquí es, todos los que me siguieron se convierten en mi pueblo. Y van a juzgar a las 12 tribus de Israel. ¿Qué significa eso? Que van a ser parte del pueblo de Dios.
y que la salvación no es para el que descienda de Israel, de Abraham, Moisés. La salvación es para aquel que crea en Cristo Jesús, para aquel que cree en Cristo Jesús. Y luego termina diciendo Jesús, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos o hermanas, padre, madre, mujer o hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Aquí está nuestra frase, ¿no? Los últimos serán los primeros. ¿Qué está diciendo aquí Jesús, mis amados hermanos? ¿Qué es lo que está diciendo aquí Jesús? Es muy sencillo. Lo que está diciendo aquí Jesús es que el tesoro más grande, la riqueza más grande, no son los dólares, ni el petróleo, ni las criptomonedas. El tesoro más grande en la vida es la salvación. Es ser parte del reino de Dios. Y esto es muy importante que lo entendamos y que no nos confundamos, porque miren, Jesús dice, cualquiera que haya dejado padre, madre o cualquier otra cosa, yo le daré 100 veces más. Ahora, eso no significa que si tú diste 100 pesos, Dios te va a dar 100 veces más. ¿Cuántos son 100 pesos? 100 veces 100 pesos, no sé, 1000, 10,000. No significa eso. Si pensáramos así, entonces sería en contra de lo que Jesús está enseñando aquí. Lo que Jesús está enseñando aquí es que las riquezas materiales, las cosas de este mundo, no son valiosas comparadas con la salvación. La salvación, ser parte del reino, es 1000 veces más que cualquier cosa en esta vida. Por eso Jesús dice, los últimos serán los primeros. Y aquí viene la enseñanza. Este es el corazón de esta enseñanza. En este mundo, mi hermano, los primeros son los que tienen poder, los que tienen dinero, los que tienen posibilidad. Los admiramos. Ahí están en las revistas Forbes, los hombres más ricos de Latinoamérica. Y los admiramos y los seguimos por su fama, por sus seguidores. Y Jesucristo dice, en mi reino es al revés. En mi reino los poderosos, en mi reino lo que vale no es la fama, el poder o el dinero. En mi reino lo que vale, dice Jesucristo, es la fe, la humildad de seguir a Cristo Jesús. Los primeros están al último en mi reino. Los que son primeros en este mundo, los ricos, los poderosos, los que se sienten más que los demás, en este mundo son los primeros. Pero en mi reino, dice Jesús, son los últimos porque no se han humillado delante de Dios. Y los que se humillan en mi reino, esos son los primeros. Y sí, creo que es más difícil para un rico humillarse delante de Dios, pero algunos pobres también son bien orgullosos. Hay gente que se ofende por la palabra pobre, ¿verdad? Vamos a decir, algunos sin posibilidades económicas también son bien orgullosos. También son orgullosísimos y no se humillan delante de Dios. Y hay gente con mucho dinero que sí se humilla delante de Dios. Entonces no tiene que ver solamente con el dinero, tiene que ver con la humildad, con la confianza, con la capacidad de decir, Señor, yo no puedo. No confío en mis riquezas, confío en ti, Señor. Dejo todo y Dios te va a dar 100 veces más. Porque la salvación vale, ¿qué digo 100 veces más? Infinitamente más. 3 enseñanzas para terminar. Número 1, para ser salvo hay que confiar en la gracia de Dios. No confiamos en las riquezas, no confiamos en el poder, confiamos en la gracia de Dios. Para nosotros es imposible ser salvos, mas para Él todo es posible. Número 2, para seguir a Cristo hay que rendirlo todo. Para seguir a Cristo tienes que despojarte de todo. No significa que tienes que vender tu dinero y necesariamente quedarte pobre, pero sí significa que debes estar dispuesto a amar a Dios más que a las riquezas. Que si fuera necesario dejar las riquezas, lo harías. Y número 3, para la vida eterna hay que esperar lo mejor. La vida eterna es lo mejor, mi hermano. Jesucristo en tu vida es lo mejor. Si tienes a Jesús, lo tienes todo. Si no tienes a Cristo, no tienes nada. Los últimos serán los primeros en el reino de Dios. ¿Quiénes son los últimos? Los que se humillan, los que reconocen que te necesito. Dios va a exaltar a esos. Y los que se creen mucho, los que se creen por encima de los demás, esos serán los últimos, serán humillados. Y no entrarán al reino de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por este mensaje. Permítenos, Señor, ser humildes, entregados, abnegados, rendirlo todo delante de tu trono, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pido bendición para todos mis hermanos. Amén. Amén, queridos. Espero que esto haya sido de bendición. Me encantará encontrarlos el día de mañana. Hasta pronto.